Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 262. El momento en que la maldición conoció el miedo. Tras escuchar las palabras de Tsunade, Ryan se rascó la nuca y rió tímidamente. Jaja. Me pasé de la raya sin querer, admitió con una sonrisa. La próxima vez que nos encontremos con un espíritu maldito, te lo compensaré. Mientras tanto, Hogo, de pie en lo alto de un edificio a lo lejos, estaba completamente estupefacto. Tenía los ojos muy abiertos por la incredulidad, su mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró con voz temblorosa. No podía creer lo que había visto. La entidad que había aparecido hacía unos instantes, su aura malévola bastaba para confirmar que se trataba de un espíritu vengativo, Kuchisake Onna. Si bien no alcanzaba el nivel de una maldición de grado especial, seguía siendo formidable. Cualquier hechicero promedio tendría que esforzarse considerablemente para enfrentarla, probablemente arriesgando su vida en el proceso. Pero este hombre, este desconocido, lo había aniquilado al instante. Sin esfuerzo. Los puños de Hogo se apretaron mientras su mente daba vueltas. ¿Cómo? La pregunta resonó en su cabeza, un vacío de confusión. ¿Qué demonios hizo? Ni siquiera vi qué habilidad usó. La escena se repetía en su mente. El espíritu maldito, erradicado en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar rastro. No era solo un poder abrumador, sino la imprevisibilidad de la técnica lo que lo inquietaba. Tras un momento de tensa reflexión, Hogo se reafirmó en su decisión. Sus labios se curvaron en una mueca sombría mientras murmuraba entre dientes. Si vamos a enfrentarlo, tendremos que hacerlo todos juntos. No puedo enfrentarme a él solo. Si lo intento, moriré. Y no será una muerte rápida ni indolora. Dio la espalda a la escena, dispuesto a marcharse, pero al mover los pies, algo lo detuvo. Lentamente, miró por encima del hombro hacia la calle. Sintió un vuelco en el corazón. Su cuerpo se quedó paralizado, clavado en el sitio mientras miraba fijamente la figura, que seguía allí de pie. El hombre desconocido que había desatado aquel poder aterrador había desaparecido. Se había esfumado sin dejar rastro. Solo quedaban dos mujeres, de pie como si nada hubiera pasado. A Hogo se le heló la sangre, intentando comprender lo que acababa de suceder. ¿Cuándo? ¿Cuándo se fue? Ni siquiera lo sentí. Sentía las piernas pesadas, y su instinto le impulsaba a huir. Quienquiera que fuera ese hombre, no era alguien con quien se pudiera jugar. Los instintos de Hogo se dispararon, pero antes de que pudiera actuar en consecuencia, algo lo paralizó, dejando su cuerpo rígido por la conmoción. A menos de 2 metros detrás de él se encontraba Ryan, silencioso e inmóvil, observándolo con una expresión indescifrable. El pecho de Hogo se oprimió mientras su corazón se aceleraba, latiendo con tanta fuerza que parecía que iba a estallarle en las costillas. El nerviosismo y el miedo lo atormentaban, emociones que ni siquiera estaba seguro de que debiera sentir como espíritu maldito. Sin embargo, ahí estaban, apoderándose de él de una forma que no podía controlar. Su corazón latía salvajemente en su pecho, cada latido resonando como un tambor. Ryan ladeó ligeramente la cabeza, observando a Hogo con un interés casi casual. Su voz era tranquila, pero tenía un matiz que le ponía los pelos de punta a Hogo. Ese espíritu maldito de hace un momento, dijo Ryan con tono frío pero curioso. ¿Lo invocaste? Hizo una pausa y añadió con una sonrisa burlancia. ¿Tienes algo más que mostrarme? No preguntaba por preocupación. No, la mirada de Ryan brillaba con algo mucho más calculador. Buscaba más desafíos y más puntos que acumular en el retorcido juego al que estaba jugando. La mente de Hogo se aceleró mientras el pánico se apoderaba de él, instándolo desesperadamente a actuar. Resiste. Lucha. No puedes permitirte dudar. Las palabras resonaban en su cabeza, su peso lo empujaba a la acción. Sabía lo que estaba en juego. No hacer nada ahora significaba la muerte, y no una muerte rápida. Insectos de brasas. Gruñó Hogo, con la voz ronca por el pánico y la frustración.
Con un grito primigenio, invocó un enjambre de insectos que brotaron de su boca. Sus alas movían a la velocidad del rayo, un coro de aguijones chillones y retorcidos mientras se abalanzaban sobre Ryan. En el instante en que el enjambre alcanzó su objetivo, el corazón de Jogo se aceleró, la anticipación lo invadió. Las explosiones arrasarían con todo a su paso. Era lo que se suponía que debía hacer. Había usado esta técnica incontables veces, y cada vez había sembrado la devastación. Pero esta vez, nada. A Jogo se le cortó la respiración, incrédulo, mientras observaba horrorizado. El enjambre, los incontables insectos voladores que deberían haber estallado en llamas, se desvaneció en el aire, sin dejar ni una bocanada de humo ni rastro de escombros. Sus insectos simplemente habían desaparecido, borrados como si nunca hubieran existido. Por un instante, el mundo pareció detenerse a su alrededor. ¿Qué acaba de pasar? El pulso le latía con fuerza en los oídos, y sus pensamientos eran un torbellino de confusión y pavor. Sus ojos recorrieron la zona, buscando cualquier rastro de sus insectos explosivos, pero no había nada. Ni una sola huella. El ataque, que debería haber sido devastador, se había esfumado como un sueño. Sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Había invocado a tantos y les había infundido su energía maldita, pero desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Esto no puede estar pasando. Balbuceó Jogo, retrocediendo, tambaleándose. El miedo lo invadió con más fuerza mientras su mente intentaba asimilar lo imposible. Ryan, sin embargo, permaneció extrañamente tranquilo. No se inmutó, ni siquiera parpadeó. En cambio, dejó escapar una risita suave, con una expresión de tranquila satisfacción. Interesante, reflexionó Ryan, más para sí mismo que para Jogo. Esta habilidad es realmente práctica. No importa lo que se me presente, puedo encogerlo y guardarlo en mi espacio. Y cuando lo necesite, y dejó la frase inconclusa, con una sonrisa que se extendió por su rostro. Puedo liberarlo cuando quiera. Jogo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No tenía ni idea de lo que Ryan había hecho, pero había sido terriblemente eficaz. Cada ataque, cada intento de resistencia, todo se desvaneció sin dejar rastro. La mirada de Ryan se posó de nuevo en Jogo, con los ojos brillando con una intención peligrosa. ¿Tienes algo más? ¿O hemos terminado? Jogo tragó saliva con dificultad, su confianza hecha añicos. Fuera lo que fuese aquel hombre, no solo era poderoso, sino imparable. En el instante en que Jogo se dio cuenta de que su ataque anterior había desaparecido sin dejar rastro, retrocedió instintivamente, presa del pánico. Su mente iba a 1000 por hora mientras su pecho se agitaba con respiraciones superficiales, y entonces, en un arrebato de desesperación, tomó una decisión. Tengo que usar todas mis fuerzas. Murmuró, con la voz temblorosa por el miedo. De lo contrario, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de algo espantoso. Voy a morir. Por primera vez, el espectro de su propia muerte se cernió vívidamente sobre su mente. El poder abrumador del oponente que tenía delante dejaba claro que enfrentarse a él sería tan fácil como que un humano pisara una hormiga. Expansión del dominio. Rugió Jogo, con la voz quebrada por la furia y el terror. Ataúd de la montaña de hierro. El espíritu errante maldito por el volcán desató su ataque definitivo, expandiendo su dominio más poderoso con una intensidad que debería haber sido imparable. Lava y roca fundida brotaron de la tierra bajo sus pies, materializando en un instante el ardiente abismo de un paisaje volcánico. Piedras afiladas, al rojo vivo desde el núcleo de la tierra, se alzaron a su alrededor como afiladas púas. El aire se volvió denso por el calor, sofocante y peligroso. Dentro de este dominio volátil, Jogo podía manipular el volcán a su antojo, y cualquier intruso quedaría reducido a cenizas en segundos. Debería haber sido un infierno del que no se podía escapar. Pero antes de que transcurriera un solo segundo, había desaparecido. Las llamas, las piedras fundidas, todo, se extinguió como una brasa moribunda. El calor opresivo se desvaneció. El mismo dominio que Jogo había tejido con su inmensa energía maldita se disipó en un instante, sin dejar rastro de su furia. Los ojos de Jogo se abrieron de par en par, incrédulo. Su dominio, su arma definitiva, había sido borrado como si nunca hubiera existido. ¿Qué pasó? Balbuceó, mirando sus manos temblorosas como si contuvieran la respuesta. Aún sentía el poder fluyendo en su interior, prueba de que, en efecto, había alcanzado la expansión del dominio.
Y, sin embargo, la técnica simplemente ya había desaparecido. La mente de Jogo daba vueltas, incrédula, y su voz temblaba de confusión. Lo usé. Lo sé, murmuró, mirando a su alrededor frenéticamente. ¿Pero dónde fue? El cuerpo de Jogo se desplomó, el peso de su fracaso se abalanzó sobre él. La desesperación se apoderó de él, y sintió como si su corazón fuera aplastado bajo la inmensidad de su impotencia. Mientras tanto, Ryan permanecía impasible, con una compostura absoluta. Una leve sonrisa asomaba en sus labios mientras contemplaba con asombro el poder de su Kakugan, cuyas habilidades superaban con creces incluso sus expectativas. Esto es realmente extraordinario, reflexionó Ryan en voz alta, con un tono de tranquila satisfacción. Miró a Jogo, su oponente, ahora una figura lastimosa, confundida y temerosa. No importa qué tipo de habilidad utilicen. Lo único que tengo que hacer es encogerla y guardarla en el Sukuna Kona. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire antes de continuar con una frialdad escalofriante. Fuerte o débil, ya no me importa. La mirada de Ryan no vaciló ni un instante mientras observaba el espíritu quebrantado que tenía delante, cuyo poder ahora escapaba con creces a la comprensión de sus enemigos. Frente a él, Jogo estaba al límite. El espíritu maldito de grado especial había desatado todo su poder, volcando toda su fuerza en la batalla. Sin embargo, ninguno de sus ataques surtió efecto. Nada funcionó. La mente de Jogo se sumió en la desesperación. ¿Qué sentido tiene mi existencia si todos mis ataques son inútiles? Apretó los dientes, cerrando los puños con fuerza mientras miraba fijamente a Ryan, apenas capaz de contener la creciente frustración que lo atormentaba por dentro. ¿Qué demonios? Gruñó Jogo entre dientes, con la voz teñida de incredulidad y rabia. ¿Por qué está pasando esto? Ryan permanecía allí, tranquilo e imperturbable, como si el caos a su alrededor no fuera más que una brisa pasajera. Jogo gruñó, perdiendo la paciencia. ¿Crees que has ganado? Se burló, con los ojos brillando de furia. ¿De verdad crees que me has vencido? Ryan no se inmutó. Solo estás malgastando tu energía. Ya deberías haberte dado cuenta. ¿Desperdiciando mi energía? Escupió Jogo, con todo el cuerpo temblando de rabia. Ni siquiera mereces mi tiempo. Te aplastaré como al insecto que eres. El calor volcánico que irradiaba Jogo se intensificó, su energía maldita alcanzó un pico explosivo, pero aún así parecía no tener efecto. Maldita sea. Maldijo entre dientes. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo tocarte? La voz de Ryan se mantuvo tan tranquila como siempre. Tu fuerza no significa nada si no sabes cómo usarla. Los ojos de Jogo se entrecerraron, una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios a pesar de la frustración que crecía en su interior. ¿Ja, eso es lo que piensas? Apretó los puños, la rabia y la humillación lo invadieron. Quemaré todo este lugar hasta los cimientos si es necesario. No te saldrás con la tuya. Ryan observó al espíritu derrotado con una mirada serena y calculadora. Tras un breve instante de reflexión, uno de sus ojos se transformó en el vibrante resplandor del Rinnegan. Ryan activó al Rey del Infierno, entrecerrando los ojos mientras la invocación, similar a un ritual, surcaba el aire. Una presencia oscura y ominosa se materializó ante él, una poderosa fuerza a su entera disposición. El Rey del Infierno se alzaba imponente, su enorme figura se erigía con un aura intimidante, y dejó escapar un gruñido sordo y retumbante mientras su penetrante mirada se posaba en Jogo. Jogo se quedó paralizado, con una expresión de confusión en el rostro. Pero entonces, como si de repente lo comprendiera, cayó de rodillas. Su espíritu ardiente seguía latente a pesar del control que había logrado ejercer. Maestro. Gruñó Jogo, con una voz que denotaba una mezcla de respeto a regañadientes y desafío. Estoy a su servicio, por ahora. Será mejor que no me desperdicie. Ryan esbozó una leve sonrisa divertida, con la mirada fija. No está mal, comentó, considerando la respuesta de Jogo. Sigues siendo demasiado engreído para ser un sirviente. Jogo resopló. Su orgullo permanecía intacto incluso en ese estado. Sí, te seguiré por ahora. Pero no creas ni por un segundo que eso significa que soy débil. Ryan arqueó una ceja, claramente divertido. Después de todo, eres de primera categoría. Serás un buen peón, tal vez un vanguardia. O simplemente un matón para hacer el trabajo sucio. Jogo lo miró fijamente, con los ojos ardiendo con la misma intensidad. Mientras no sea tu chico de los recados, te seguiré el juego, por ahora.
Sin decir palabra más, Ryan se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Jogo lo siguió obedientemente paso a paso, como una sombra. Toda la batalla duró menos de un minuto. Mientras tanto, las dos Tsunades, que habían estado esperando cerca, notaron la repentina desaparición de Ryan y comenzaron a buscarlo. Cuando regresó, con Jogo a cuestas, ambas lo miraron confundidas. Ryan miró a Jogo, que permanecía en silencio detrás de él, irradiando aún el orgullo de una maldición de grado especial a pesar de su actual servidumbre. Bueno, Jogo no es ningún inútil, dijo Ryan con una sonrisa burlancia. Sabe un par de cosas sobre espíritus malditos. Nos ayudará a localizar a otros y a reunir cualquier información que podamos necesitar sobre hechiceros. Parece que no se le da nada mal encontrar cosas. No te creas demasiado, humano, murmuró, aunque su voz denotaba una renuente sumisión. No hago esto por bondad. Los ojos de Tsunade se entrecerraron. ¿Un espíritu maldito ayudándonos? ¿Cuál es el truco? Ryan se encogió de hombros con indiferencia. No lo hace gratis. Pero si va a seguir órdenes, supongo que al menos será útil. Camino al ninja. Tsunade se cruzó de brazos y miró a Jogo con escepticismo. ¿Así que eres nuestro guía? ¿Nos llevarás hasta los otros espíritus malditos y nos darás información sobre los hechiceros? Jogo resopló. Estás pidiendo mucho, señora. Pero está bien, te indicaré el camino correcto. Solo no me hagas arrepentirme. Tsunade sonrió con sorna, claramente divertida por la reticencia de Jogo. Te arrepentirás en cuanto te des cuenta de que aún puedo defenderme, bromeó, con los ojos brillando desafiantes. Ryan observó su conversación con cierto interés antes de volverse hacia Jogo. Muy bien, basta de charla. Tenemos trabajo que hacer. Abre el camino. Con un asentimiento a regañadientes, Jogo dio un paso al frente. Será mejor que te mantengas al ritmo, advirtió, con un tono sombrío que denotaba tanto fastidio como una diversión apenas contenida. A pesar de la situación, aún se vislumbraba algo peligroso tras sus palabras. Ryan sonrió con picardía, con los brazos cruzados, mientras el grupo avanzaba hacia lo desconocido. Estoy seguro de que lo lograremos, respondió, sabiendo que con Jogo de su lado a regañadientes o no contaban con un poderoso aliado. Capítulo 263. Gambito maldito. Con una mirada calculadora, Ryan observó a su recién adquirido subordinado, el espíritu maldito Jogo. Reflexionó un instante, ideando la mejor manera de utilizar a este inesperado aliado. ¿Cómo puedo hacerlo más útil? Reflexionó Ryan, mientras una idea se formaba en su mente. ¿Por qué no dejar que hable por sí mismo? Con ese pensamiento en mente, Ryan se dirigió directamente a Jogo, con un tono tranquilo pero autoritario. Dime, comenzó, ¿qué puedes hacer ahora mismo? Jogo parpadeó, sus ojos, ardientes como magma, se entrecerraron ligeramente. La indignación se reflejó fugazmente en su rostro antes de disimularla con una fachada de obligación. Enderezando su postura, intentó proyectar una imagen de orgullo. ¿Qué puedo hacer? Se burló, con un tono cortante pero contenido. No soy un simple recadero. Pero si insiste, tengo una manera de facilitarle las cosas. Hizo una pausa, como sopesando si debía o no revelar su idea. Finalmente, con aire reticente, continuó. Hay otros como yo. Espíritus malditos de gran poder, seres de rangos especiales no registrados. Si quieres su ayuda, puedo encontrarlos. Que te sigan o no, eso ya es problema tuyo, no mío. Los ojos de Ryan brillaron ante la sugerencia, y una sonrisa pícara asomó en las comisuras de sus labios. Asintió con aprobación. No está mal, comentó con un tono de sincero elogio. Es una idea excelente. El plan era eficaz. En lugar de perder el tiempo recorriendo la ciudad en busca de espíritus malditos o hechiceros de Jujutsu, Ryan podía dejar que Jogo encontrara posibles aliados. Esto le ahorraría un esfuerzo considerable. Perfecto, murmuró Ryan, visiblemente satisfecho. Jogo, al notar la aprobación de Ryan, resopló levemente, pero no pudo ocultar por completo el destello de satisfacción en su rostro sonrojado. Por supuesto que es una buena idea. ¿Acaso crees que te haría perder el tiempo con algo trivial? Dijo, cruzando los brazos e inclinando la cabeza, mientras el calor que emanaba de su cuerpo se intensificaba ligeramente. Empezaré yo, añadió Jogo. Pero no me culpen si algunos resultan ser poco cooperativos. Sin esperar más instrucciones, Jogo comenzó a usar sus métodos únicos para convocar a sus compañeros. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera una presencia familiar.
Jogo se volvió hacia Ryan, con un tono más pragmático que entusiasta. He llamado a uno de ellos. Se llama Maito. Este espíritu maldito no era una entidad común. Era una maldición de grado especial, con una inteligencia comparable a la de los humanos. En apariencia, poseía un encanto travieso, casi infantil, una actitud capaz de desarmar fácilmente a los incautos. Pero bajo esa fachada se escondía una criatura de horror inimaginable. Sus habilidades eran espantosas. Ninguna herida física podía afectar su alma, haciéndola prácticamente invulnerable. Aún más aterrador era su poder para manipular la esencia misma de la vida, el alma. Con un simple toque, podía transformar un alma humana en formas grotescas y monstruosas, o incluso implantar múltiples almas en un solo cuerpo, creando abominaciones indescriptibles. Para la humanidad, Maito era la encarnación del caos y la crueldad, una burla cruel de su frágil existencia. Cuando Jogo invocó a Maito, el llamado cara de parches, el espíritu llegó con aire irreverente, subiendo a la azotea vacía con un estiramiento exagerado. Su sonrisa desigual, hecha de retazos, se ensanchó al contemplar el entorno. Una reunión en la azotea, ¿eh? Reflexionó Maito en voz alta, con un tono de falsa diversión. Parece un poco dramático. ¿Elegiste este sitio solo para verte bien, Jogo? Sus ojos recorrieron el lugar, y su diversión se desvaneció rápidamente. Frunció el ceño, inclinando la cabeza con fingida confusión. Espera, ¿qué es esto? ¿No dijiste que aquí había algo deliciosamente caótico? ¿Un poco de diversión para animar la noche? Su sonrisa reapareció, pero ahora con un matiz de irritación. No me digas que los asustaste a todos con esa cara tuya furiosa y derretida. Jogo se mantuvo firme, en silencio, entrecerrando los ojos en respuesta. El tono burlón de Maito se tornó más cortante y cortante. Te dije que deberíamos juntarnos cuando matemos humanos, Jogo. ¿Y simplemente los dejas ir? Honestamente, ¿qué sentido tiene si ni siquiera puedes hacer eso? El desprecio de Maito se palpaba en el ambiente, pero la respuesta de Jogo distaba mucho de ser sumisa. En cambio, una sonrisa fría y calculadora se extendió lentamente por el rostro del espíritu fundido. Ten cuidado, Maito, advirtió Jogo con un tono bajo y amenazador. Olvidas con quién estás hablando. Antes de que Maito pudiera replicar, el suelo bajo sus pies estalló. Enjambres de insectos llameantes surgieron de la tierra, envolviéndolo en un ataque de fuego. La azotea se iluminó mientras el infierno devoraba a Maito, acribillando su cuerpo en un instante. Por un instante, pareció que el ataque había surtido efecto. El cuerpo de Maito yacía hecho jirones, su rostro, antes sonriente, congelado en una aparente agonía. Pero entonces, como si se burlara de todo el suceso, su forma comenzó a transformarse. Los agujeros en su cuerpo se cerraron sin dejar rastro, su rostro desfigurado se transformó en una sonrisa que, de alguna manera, se ensanchó aún más. Una risita ahogada escapó de sus labios, convirtiéndose rápidamente en una carcajada sonora que resonó de forma inquietante por la azotea. Ah, Jogo, dijo Maito, con un tono lleno de diversión. Sabía que me gustabas por algo. Tu berrinche casi me convenció. Se sacudió el polvo de forma teatral, como si se quitara la suciedad en lugar de recuperarse de un ataque feroz. Su sonrisa era afilada y su mirada brillaba con picardía. Pero la próxima vez, continuó Maito, con un tono de falsa seriedad, quizás deberías avisarme antes de intentar algo que casi funciona. No querría que te sintieras mal si no me quedo en el suelo. Su voz se volvió más fría y su sonrisa se estiró hasta convertirse en una línea afilada como una navaja. Además, no querrías ver de lo que soy capaz cuando me pongo serio. En un instante, la seguridad de Maito flaqueó. Se tambaleó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y su rostro se transformó en una máscara de traición exagerada. Un destello de malicia se asomó bajo su fingida ofensa mientras miraba a Jogo, intentando asimilar el repentino cambio. «Jogo, ¿qué te pasa?», preguntó Maito, con la voz temblorosa y una vulnerabilidad casi infantil. «Se supone que eres mi amigo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me atacas así?». Mientras hablaba, su cuerpo se retorció y se reformó. Los agujeros del ataque de fuego de Jogo desaparecieron como si nunca hubieran existido. Su rostro, antes desfigurado, recuperó su forma habitual, intacto y completo. Lo que debería haber sido un ataque devastador ahora parecía casi ridículo, dejando a Maito erguido, con la sorpresa transformada en una sonrisa oscura y retorcida. «Qué lástima», se burló Maito, con voz punzante y llena de desprecio.
Tu pequeña emboscada tenía su gracia, pero fracasó de todos modos. Seguro que sabías hacerlo mejor. Jogo permaneció en silencio, con la mirada penetrante fija en Maito. Era indescifrable, pero inquebrantable. La tensión entre ellos era palpable. La azotea estaba cargada del desafío tácito de dos seres que se alimentaban de la destrucción. La sonrisa de Maito se ensanchó mientras ladeaba la cabeza, observando burlonamente a su oponente. ¿No lo sabías? Continuó, con un tono lleno de desdén. No importa cuánto daño le causes a mi cuerpo, es inútil. Mi alma es intocable. Y mientras mi alma permanezca intacta, volveré a esta forma una y otra vez. Dio un paso más cerca, su sonrisa forzada se tornó mucho más siniestra. ¿Quieres hacerme daño de verdad? Tendrás que apuntar a mi alma, Jogo. De lo contrario, todo este fuego y furia, señaló con un gesto perezoso el tejado chamuscado que los rodeaba. No es más que un berrinche tuyo. Maito hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire para crear un efecto dramático. Luego, su sonrisa burlona se tornó afilada como una navaja. Pero ya que no me has mostrado piedad, su voz se volvió baja y venenosa, sin rastro de picardía. No esperes ninguna de mí. Dicho esto, Maito extendió la mano, sus dedos crepitando con una energía inquietante. El aire a su alrededor pareció distorsionarse, cargado con la fuerza antinatural de su técnica maldita. Su mirada se clavó en Jogo con una mezcla de diversión y malevolencia. Me pregunto, y Maito reflexionó con voz suave y contemplativa, aunque su sonrisa seguía siendo cruel. ¿Cómo sería tu alma si la retorciera? Averigüémoslo sin mediar palabra. Maito se abalanzó sobre Jogo, con una intención feroz e implacable. El aire crepitaba con su energía maldita, con la mano extendida para arrebatarle el alma a Jogo. Pero al acortar la distancia, el mundo mismo pareció ondular y retorcerse. En un instante, el entorno de Maito se desdibujó y todo lo que tenía delante se desvaneció en la nada. La azotea, el horizonte de la ciudad, incluso Jogo. Todo desapareció como si nunca hubiera existido. El aire se volvió denso y sofocante, oprimiendo el cuerpo de Maito con un peso casi tangible. La luz del día se desvaneció en una oscuridad abismal, un vacío tan absoluto que consumió hasta el más mínimo destello de luz. La oscuridad opresiva lo desorientaba, dejándolo a la deriva en una extensión infinita donde incluso su propia forma se sentía etérea. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Murmuró Maito, con una voz inusualmente temblorosa. Extendió la mano, pero no encontró nada. Ni suelo firme bajo sus pies, ni resistencia en el aire. Solo el vacío. Su habitual autosuficiencia flaqueó al hacerse ensordecedor el silencio, que lo oprimía como si el universo mismo se hubiera vuelto contra él. Maito abrió la boca para hablar de nuevo, pero no salió ningún sonido. Era como si el vacío se hubiera tragado su voz, dejándolo mudo e impotente. Fuera de la oscuridad opresiva, Jogo permanecía inmóvil, con la mirada perdida por la conmoción. Maito seguía quieto, rígido, con movimientos bruscos y antinaturales, como una marioneta sin hilos. Sus rasgos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, sin expresión, desprovistos de toda intención o voluntad. ¿Qué está pasando? Murmuró Jogo, con la voz cargada de confusión e inquietud. Entonces, rompiendo el inquietante silencio, habló una voz tranquila y pausada. Lo hice. Jogo se giró sobresaltado, y sus ojos ardientes se fijaron en la figura que estaba justo detrás de él. Ryan. El hombre mantenía un semblante sereno, casi imperturbable, mientras contemplaba el caos con tranquila satisfacción. Sus penetrantes ojos se posaron brevemente en la figura congelada de Maito antes de volver a mirar a Jogo. Ryan. Exclamó Jogo, haciendo una profunda reverencia en señal de respeto. Ryan lo desestimó con un gesto de desdén, con un tono frío y sereno. No hace falta tanto, dijo, volviendo la mirada hacia Maito, que ahora se perdía en la oscuridad que lo envolvía. Digamos simplemente que estoy manejando las cosas a mi manera. No tiene nada que ver contigo. Esto es algo que quiero intentar por mí mismo. La voz de Ryan era firme al dirigirse a Jogo, con un matiz de desafío en su tono. Este Maito no es más que un tonto. Reveló abiertamente su debilidad. Ryan hizo una pausa, con una leve sonrisa en los labios. Si no me aprovecho de eso, sería un desperdicio de su generosidad. Maito se había dejado llevar demasiado por su sed de batalla, alardeando sin cesar de su invulnerabilidad. En su arrogancia, había expuesto imprudentemente su debilidad.
si bien su cuerpo podía resistir cualquier daño, un ataque a su alma era la única forma real de herirlo. Ryan asimiló la información, y una chispa de inspiración brilló en sus ojos. Ryan ladeó ligeramente la cabeza, con una sonrisa tranquila asomando en la comisura de sus labios. ¿Acaso el Mangekyo Sharingan no es capaz de lanzar ese genjutsu? Reflexionó en voz baja. Hace tiempo que no uso esa habilidad, quizás ya es hora. Sin decir palabra, abrió los ojos de golpe, revelando los fascinantes patrones concéntricos del Mangekyo Sharingan. El aire a su alrededor se hizo más denso mientras se concentraba, desatando el devastador poder del Tsukuyomi. La realidad misma pareció estremecerse. En un instante, la ilusión los envolvió. Maito y Hogo fueron arrastrados a un mundo retorcido donde el tiempo se extendía infinitamente. 3 días de tormento implacable comprimidos en lo que en el mundo real pareció un solo latido. Maito se quedó paralizado, con el cuerpo rígido e inerte, la mente completamente a merced de Ryan. Atrapado en una pesadilla ideada por Ryan, era incapaz de moverse o resistirse, consumido por una abrumadora sensación de impotencia. La mirada ardiente de Hogo oscilaba entre el miedo y la admiración. La mera presencia del poder de Ryan lo dejó sin palabras, pero su admiración era innegable. Su maestría, es como si su poder fuera una expansión de dominio en sí misma. La fuerza más formidable del mundo. Murmuró Hogo con asombro, con la voz llena de reverencia. Con un simple movimiento de su mano, una enorme grieta abrió el suelo, de la cual emergió la imponente figura del Rey del Infierno. La grotesca figura espectral se cernía sobre ellos, con la boca abierta de par en par, revelando un abismo rebosante de poder sobrenatural. La voz de Ryan era tranquila, casi distante. Tu esencia, tu mera existencia servirá como juicio. Con un simple gesto autoritario, Ryan ordenó al Rey del Infierno que atrapara a Maito. Las manos espectrales se extendieron con una velocidad y precisión antinaturales, cerrándose sobre el cuerpo congelado de Maito. La monstruosa boca del Rey del Infierno se abrió aún más, y con un tirón agonizante, el espíritu de Maito, su esencia misma, fue arrancado de su cuerpo. El Rey del Infierno lo devoró sin vacilación, y el sonido de su ingestión resonó como un estruendo. El cuerpo sin vida de Maito se desplomó al suelo, convertido en una cáscara vacía, un mero cascarón del ser que alguna vez fue. Capítulo 264. Rey del dominio del infierno. Tras la intervención del Rey del Infierno del Rinnegan de Ryan, la transformación de Maito se hizo evidente. Su expresión, antes monstruosa e inexpresiva, dio paso a algo más dinámico, y sus rasgos se entrelazaron con los rasgos característicos de su forma humana. Al observar la transformación, Hogo dejó escapar una risita baja, mientras sus dientes irregulares brillaban en la penumbra. Enhorabuena, dijo con desdén, señalando a la figura. Otro espíritu maldito de grado especial a tu entera disposición. Parece que tienes un don para retorcer seres que ya están retorcidos. La mirada de Ryan permaneció fija en su nuevo subordinado. El poder del Rinnegan garantizaba la lealtad, pero el comportamiento y la individualidad del espíritu permanecían intactos. No solo necesitaba soldados, requería herramientas que pudieran pensar y actuar de acuerdo con su naturaleza. Hogo continuó, con un tono de irritación en la voz. Pero no creas que eso significa que sea solo una marioneta sin cerebro. Los espíritus malditos como nosotros, no perdemos lo que nos define. Obedecerá tus órdenes, claro, pero sigue siendo él mismo, por muy peligroso que eso pueda ser. La expresión de Ryan no vaciló. Eso es con lo que cuento. Ryan escuchó las palabras de Hogo, pero no le aportaron mucha satisfacción. Sus pensamientos estaban en otra parte, absorto en las posibilidades que bullían en su mente. Este tipo. Su mirada se detuvo en Maito, ahora bajo su influencia. La habilidad que Ryan había utilizado estaba ligada al alma, un reino de poder tan singular que despertó en él una nueva oleada de curiosidad. Si el Rey del Infierno actúa sobre el alma misma, ¿podría utilizarse contra alguien experto en la manipulación de almas? No estaba del todo seguro. Era un terreno desconocido. Nunca antes se había topado con nadie con habilidades como las de Maito. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre la idea, surgió otro pensamiento, sereno y deliberado. De todos modos, ahora está bajo mi genjutsu. Y si no funciona, Ryan esbozó una leve sonrisa interior. Entonces simplemente acabaré con él. De una forma u otra, la misión está cumplida. La leve punzada de haber perdido una pieza clave apenas se reflejaba en sus pensamientos.
Lo único que importaba era el éxito, y la determinación de Ryan no dejaba lugar para sentimentalismos. Con un leve movimiento de su mano, disipó la ilusión que envolvía a Maito. Lentamente, los ojos del espíritu maldito se aclararon, y su confusión se hizo evidente mientras escudriñaba su entorno. Maito tanteó sus extremidades, observando cada detalle hasta que su mirada se fijó en Ryan. En ese instante, un destello de reconocimiento apareció en los ojos de Maito, y sin dudarlo, se arrodilló. Inclinándose profundamente, su voz denotaba reverencia y sumisión. Maito está a su servicio. Jogo, que había estado observando la escena, esbozó una amplia sonrisa, desbordándose de alegría en una risa incontenible. Parece que tu dominio funciona a la perfección una vez más. Ryan no respondió verbalmente, pero una oleada de satisfacción lo invadió. No necesitaba confirmación externa. La lealtad que emanaba de Maito era innegable. Ryan sabía con certeza que, con un simple pensamiento, podría doblegar a ese espíritu maldito a su voluntad. Ya fuera para luchar, destruir o acabar con su existencia, Maito obedecería. Con un gesto mesurado, Ryan restó importancia al triunfo momentáneo y volvió a concentrarse en lo suyo. Esta vez, es un éxito, dijo Ryan con tono autoritario pero sereno. Jogo, Maito, sigan adelante con el plan. Busquen a los espíritus malditos que conocen, derrótenlos y conviértanlos en mis subordinados. Necesitamos su fuerza para desafiar a los hechiceros. Los labios de Maito se curvaron en una sonrisa retorcida, dejando entrever su naturaleza sádica mientras reía entre dientes. Oh, esto va a ser divertido. Romperlo será fácil. Déjenme encargarme de eso. Su malicia juguetona era inconfundible. La idea de aplastar a otros encendió una chispa en sus ojos. Jogo, en cambio, cruzó los brazos y sonrió con desdén, manteniendo intacta su actitud altiva. No los subestimes, Maito. Algunos son más fuertes de lo que crees. Pero si trabajamos juntos, no tendrán ninguna oportunidad. Aunque reconoció el poder de Maito, su tono denotaba la superioridad que siempre exhibía. La mirada de Ryan se agudizó, silenciando su conversación. Hazlo. Sin excusas. Los dos espíritus asintieron, sus personalidades dispares unidas momentáneamente por la orden de Ryan. Maito, con su característica arrogancia, usó su conexión con la red maldita para contactar a sus antiguos aliados, llamándolos con aparente seguridad. Mientras tanto, Jogo, siempre diligente y concentrado, se encargó de amplificar la señal, asegurándose de que la energía espiritual atrajera rápidamente a los espíritus malditos. En cuestión de minutos, Anami apareció, atraído al lugar por sus esfuerzos conjuntos. Su presencia era innegable. Su cuerpo blanco, de aspecto vegetal, adornado con motivos negros que recordaban a enredaderas, emergió del aire mismo, como si se hubiera materializado por voluntad propia. La calma y la serenidad de Anami se hicieron evidentes de inmediato. Se dirigió a ellos con un tono suave pero firme. Cuando Anami llegó, estaba completamente desprevenido. Confiando ciegamente en sus compañeros, no tenía motivos para sospechar de una traición. ¿De qué se trata esto?, preguntó Anami, mirando a Jogo y Maito. Saben que no me gusta que me molesten a menos que sea importante. El ataque fue rápido y brutal. Un espíritu atacó directamente su alma, sorteando sus formidables defensas, mientras que el otro desató un infierno de llamas, su mayor debilidad. El calor lo consumió, abrasando tanto su cuerpo como su espíritu. En cuestión de segundos, Anami se vio superado. Su inmensa fuerza, venerada entre los espíritus malditos, flaqueó. Cayó de rodillas, su cuerpo temblando bajo el peso de la traición. La confusión nubló su mente mientras miraba a sus atacantes, a quienes había llamado aliados. ¿Por qué? El pensamiento resonaba en su cabeza. ¿Qué ha hecho para merecer esto? ¿Están locos? ¿Por qué traicionarían a los suyos? Maito sonrió con picardía, apoyándose en una pared cercana con aire despreocupado. Tranquila, Anami. Esto es importante. Querrás escuchar lo que tenemos que decir. Jogo, siempre pragmático, fue directo al grano. Hemos encontrado la manera de unir a los espíritus bajo una misma causa. Con el poder de Ryan, por fin podremos destruir a los humanos y reclamar el lugar que nos corresponde como gobernantes de este mundo. Anami entrecerró los ojos, dejando entrever su naturaleza cautelosa. ¿Y confías en él? ¿En un humano? Maito se rió, con un tono burlón. ¿Confianza? Es una palabra fuerte. Pero tiene el poder para respaldarla, y eso es lo único que importa.
o estás con nosotros, o estorbas. Anami vaciló. Su lealtad a sus camaradas se debatía con su escepticismo hacia Ryan. Pero la idea de un frente unido, la oportunidad de alcanzar sus objetivos comunes, era demasiado tentadora como para ignorarla. Cuando Ryan dio un paso al frente, su Rinnegan brilló luminosamente, sellando el destino de Anami. La resistencia del espíritu maldito flaqueó ante la abrumadora presencia del poder de Ryan, su forma se congeló mientras su voluntad se doblegaba ante la ilusión. Cuando terminó, Anami se arrodilló, con voz tranquila pero hueca. Ahora, lo entiendo. Ryan-sama, te seguiré. Hogo sonrió triunfalmente. Otro aliado conseguido. Estamos construyendo un ejército imparable. Maito, por su parte, puso los ojos en blanco. ¿Imparable? No nos adelantemos. Todavía queda mucho trabajo por hacer. La voz de Ryan interrumpió su charla como una cuchilla. Basta. Ya tienen sus órdenes. Encuentren a los demás y tráiganmelos. Yo me encargaré del resto. Ryan ya había usado el Rinnegan antes, pero siempre había un paso crucial que debía seguir. Derrotar primero a su oponente y luego implantarle el orbe en el cuerpo. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre la situación actual, un pensamiento surgió en su mente. ¿Para qué moverse? ¿Para qué complicarse con el engorroso proceso de la confrontación cuando su creciente ejército de subordinados leales podía luchar por él? La idea le impactó como una revelación. Con suficientes aliados poderosos bajo su mando, ya no necesitaba ensuciarse las manos. Su influencia podía expandirse sin esfuerzo, como una máquina bien engrasada. Era la manera perfecta y sin preocupaciones de consolidar su poder. En ese preciso instante, Ryan ya controlaba a 3 espíritus malditos especiales, cada uno inmensamente poderoso por derecho propio. La mirada de Ryan se posó en los 3 espíritus que tenía delante. Su voz era tranquila, pero transmitía una autoridad innegable. Ustedes 3, comenzó, con un tono que exigía atención. ¿Hay otros espíritus malditos que suelen estar en su grupo? Hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos. Si es así, tráiganlos aquí. Sigamos con el plan que discutimos. Los 3 espíritus malditos intercambiaron una breve mirada antes de que todos negaran con la cabeza al unísono, con expresiones cargadas de algo menos que esperanza. No es tan sencillo, respondió Maito primero, con un tono de frustración en la voz. Normalmente los 3 trabajábamos juntos como un equipo, pero hay una complicación. Hizo una pausa, ordenando sus ideas antes de continuar. Es Kenjaku, dijo Maito, dejando el nombre suspendido en el aire como una sombra. Kenjaku no es un usuario de maldiciones cualquiera. Ha vivido durante siglos, un ser que manipula los cuerpos de otros para prolongar su vida y orquestar sus planes. Su verdadera forma sigue siendo un misterio. Es un maestro del engaño y la manipulación, una amenaza tan peligrosa que incluso las maldiciones más poderosas dudan en enfrentarse a él. La expresión de Maito se ensombreció, y un destello de frustración cruzó su rostro. Lo contacté durante la última operación, pero no estoy seguro de que haya captado algo. Me ha estado esquivando, siempre con alguna excusa, y no ha aparecido cuando lo necesitábamos. Sus ojos se oscurecieron al mirar a los demás, y su tono se tornó más serio. Empiezo a dudar de él. Ya no sé cómo lidiar con él. Es demasiado impredecible, y me temo que ya se ha dado cuenta de nuestro comportamiento extraño. No creo que podamos seguir engañándolo mucho más tiempo. Ryan asimiló la información, con la mente ya repleta de posibilidades. Sus planes no se verían interrumpidos por una sola complicación inesperada. No cuando tenía tantas piezas a su disposición. Capítulo 265. ¿No es normal que los débiles hagan una reverencia? Tras escuchar las palabras de Maito, Ryan asintió en silencio. No respondió verbalmente, pues sus pensamientos ya bullían con las implicaciones de lo que se había dicho. Efectivamente, había alguien verdaderamente excepcional en la cima de este mundo. Kenjaku no solo era poderoso, sino que su mente era una fuerza de la naturaleza. Aguda, calculadora y astuta hasta límites casi monstruosos. Ryan no pudo evitar maravillarse ante la imprevisibilidad de la situación. ¿Cómo supo Kenjaku del cambio de alianza de Maito y su grupo? ¿Fue intuición, o quizás algún método de detección? El mero hecho de que hubiera anticipado sus movimientos era prueba de su inteligencia extraordinaria. Ryan no le dio muchas vueltas al asunto. Comprendía que había fuerzas que escapaban a su control, y Kenjaku era una de ellas. Con un encogimiento de hombros mental, volvió a concentrarse en las tareas que tenía entre manos.
Repasó brevemente las misiones que le habían sido asignadas. Misión 1. Derrota a todos los espíritus malditos. Misión 2. Derrota a todos los hechiceros de Jujutsu. Misión 3. Derrota de Gojo Satoru y Yuta Okkotsu. De estos 3 objetivos, ninguno parecía particularmente difícil, aunque cada uno presentaba sus propios desafíos. Derrotar a los espíritus malditos y a los hechiceros de Jujutsu era bastante sencillo, aunque había una tarea que destacaba por ser más difícil de lograr: Kenjaku. Su identidad era, en el mejor de los casos, vaga. No se podía afirmar que fuera estrictamente un espíritu maldito, ni tampoco se le podía clasificar completamente como un hechicero de Jujutsu. Su existencia se situaba en la frontera entre ambos mundos, lo que lo convertía en una anomalía. Incluso si Ryan no actuaba contra él, eso no impediría que completara sus tareas. Kenjaku no era el tipo de ser que pudiera ser derrotado o capturado fácilmente. Parecía probable que ya estuviera evitando ser detectado por Ryan. Ryan no tenía intención de perseguir a Kenjaku por el momento. Primero, no había necesidad urgente de hacerlo. Segundo, era evidente que Kenjaku no estaba interesado en enfrentarse a él. Probablemente ya se había escabullido. Sería difícil localizar a alguien que no apareciera ni siquiera cuando sus aliados lo llamaran, especialmente a alguien que pudiera cambiar su apariencia a voluntad. Sería una pérdida de tiempo buscarlo. No había necesidad de forzar la situación. En ese caso, comenzó Ryan con un tono tranquilo pero decidido: buscaremos en otro lugar. A ver si encontramos otros espíritus malditos. Maito y los demás hicieron una pausa, esperando confirmación. Todos asintieron rápidamente en señal de acuerdo. Tiene razón, dijo Maito. Nos iremos inmediatamente. Justo cuando las voces del grupo se desvanecían, un repentino sonido resonó en el oído de Ryan. Una notificación familiar del grupo de chat. Ding. Tarea 1. Derrota a todos los espíritus malditos. La tarea ha sido completada. Las recompensas se distribuirán al regresar al espacio de la misión. Por favor, espere. Ryan se quedó paralizado un instante, desconcertado por el repentino anuncio. ¿Ya se acabó?, pensó, sintiéndose algo sorprendido. Solo se había enfrentado a 3 espíritus malditos de grado especial. Le pareció demasiado pronto. Pero supongo que así es este mundo, aquí no abundan los espíritus malditos de grado especial. La mayoría ya habían sido eliminados. ¿Pero qué había pasado con los de menor nivel? ¿También se habían encargado de ellos? Antes de que Ryan pudiera reflexionar más, la voz de Tsunade interrumpió sus pensamientos. Eso fue rápido y... dijo con un toque de sorpresa. Parece que los demás equipos están progresando de maravilla. Ryan asintió mientras continuaba, con un tono ahora más decidido. Si queremos asegurar un puesto entre los 3 primeros, no podemos relajarnos. Tenemos que seguir adelante. Al oír sus palabras, Ryan no pudo evitar sentir una oleada de admiración. Mis compañeros son increíbles. Ya se han ocupado de los demás con mucha rapidez. A continuación, la segunda tarea estaba casi terminada. Derrota a todos los hechiceros de Jujutsu. En realidad, la tercera tarea ya formaba parte de la segunda. Al fin y al cabo, Satoru Gojo y Yuta Okkotsu también eran hechiceros de Jujutsu. Una vez que se ocuparan de ellos, el problema estaría resuelto. Sin embargo, la cuestión radicaba en una pregunta clave. ¿Dónde se encontraban estos hechiceros en ese preciso momento? Mientras Ryan reflexionaba sobre esto, dirigió su mirada hacia sus 3 subordinados. Guardó silencio un instante, meditando su siguiente movimiento, antes de hablar. El cielo sobre la ciudad pareció volverse más denso cuando Maito, Hogo y Anami liberaron toda su energía maldita. El aura opresiva inundó de inmediato la zona, oscureciendo los alrededores y provocando un escalofrío en las calles. Los ciudadanos comunes, ajenos al mundo de los espíritus malignos, sentían el peso de una presencia malévola, aunque no podían identificarla. Una sensación general de pavor invadió a la multitud mientras un viento frío recorría la ciudad. Sus corazones latían con fuerza. Instintivamente sabían que algo andaba mal, pero no comprendían el motivo. El aire se volvió denso, como si el mundo a su alrededor contuviera la respiración. ¿Qué está pasando?, murmuró una persona, mirando a su alrededor con confusión, tratando de comprender el extraño cambio en el ambiente. ¿De dónde viene esta sensación? Es tan incorrecta, balbuceó otra persona, mientras una abrumadora sensación de pavor se instalaba en su pecho.
Algunas personas más sensibles, aquellas con una intuición ligeramente agudizada, tal vez notaron una extraña distorsión en el ambiente, pero escapaba a su comprensión. No podían identificarla. Simplemente sabían que algo terrible se avecinaba. Algo anda mal. Tenemos que salir de aquí. Gritó alguien mientras el pánico comenzaba a extenderse. Era un miedo primario que no podían ignorar. Es un espíritu maldito de grado especial. No hay duda. Gritó una tercera voz, y la comprensión lo golpeó con fuerza. Los hechiceros cercanos, aquellos con la sensibilidad suficiente para percibir la energía maldita, sintieron la perturbación como una onda expansiva que les recorrió el cuerpo. El pánico se extendió como la pólvora. Conocían ese poder, intensamente malévolo, incontrolable y peligroso. La mismísima estructura de la ciudad parecía deformarse bajo su presión. Esto es grave. Tenemos que avisar a todo el mundo inmediatamente. Un hechicero sacó su teléfono y escribió con urgencia un mensaje a sus compañeros hechiceros de Jujutsu. Mientras se desataba el caos, una figura apareció a lo lejos, acercándose al edificio con determinación. Su cabello blanco, su rostro de una belleza impactante y la tela negra que le cubría los ojos lo hicieron reconocible al instante. Satoru Gojo. Gojo no tenía parangón. Una fuerza de la naturaleza absoluta, el hechicero de Jujutsu más poderoso de su época. Era intocable, figurando entre los 4 hechiceros supremos de Jujutsu. Su poder era legendario. Gojo, por sí solo, podía enfrentarse a varios espíritus malditos de grado especial sin inmutarse. Incluso los enemigos más formidables apenas podían intentar sellarlo, pues era invencible. Los ojos especiales de Gojo le permitían ver a través del flujo de todo poder, descifrando la esencia misma de la realidad que lo rodeaba. Sus habilidades eran casi invencibles, lo que lo convertía en una verdadera anomalía. En cuanto Satoru Gojo sintió el poder abrumador en el aire, su expresión cambió. Sin dudarlo, se lanzó hacia el origen de la perturbación. En un instante, se encontró frente a los 3 espíritus malditos, con la mirada penetrante fija en ellos. Su voz era firme, pero transmitía una inconfundible carga de significado. No sé qué pretendes, dijo Gojo, pero si estás aquí para enfrentarme, estás prácticamente muerto. Sus palabras fueron seguidas de un movimiento rápido, su cuerpo se preparó para atacar. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, la voz de Ryan resonó en el tenso silencio. Apártense, los 3. Déjenme encargarme de esto. Sin lugar a dudas, Maito y los demás inclinaron la cabeza respetuosamente y retrocedieron con precisión. Lo habían entendido. Ryan lo había dejado claro. Él sería quien se enfrentaría a Gojo. Ryan avanzó lentamente. Sabía que, a pesar de su fuerza, los 3 espíritus malditos, por muy especiales que fueran, no podrían derrotar a Satoru Gojo. Incluso con una ventaja de 3 contra 1, Gojo seguiría siendo un desafío insuperable. El trío no tenía por qué malgastar su energía. Esta era la oportunidad de Ryan para tantear el terreno. ¿Podría la fuerza más poderosa del mundo siquiera representar una amenaza para él? Eso era lo que le intrigaba. En el instante en que Gojo vio a Ryan dar un paso al frente, se tensó, sus instintos le gritaban. Podía sentirlo. Un poder inmenso y desconocido que emanaba del hombre que tenía delante. No se parecía a ninguna habilidad especial que Gojo hubiera presenciado antes. Lo que más lo desconcertó fue el hecho de que esos 3 espíritus malditos de grado especial, normalmente incontrolables y hostiles, ahora se sometieran a este humano. Era una anomalía que desafiaba todo lo que Gojo conocía. No pudo contener su curiosidad. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Gojo con voz pausada pero llena de incredulidad. Estos 3, te están obedeciendo. Nunca ha habido nada igual en la historia. La respuesta de Ryan fue tranquila, casi despreocupada. No es nada especial. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran antes de añadir. ¿Acaso no es normal que los débiles se inclinen ante los fuertes? Ja, qué atrevido, rió Gojo, dando un paso al frente, recuperando su actitud juguetona. Debes pensar que soy uno de esos tipos débiles, ¿eh? La mirada de Ryan destiló un sutil desafío en sus ojos. ¿Quieres comprobarlo tú mismo? Fin del capítulo 265.